Saludos. La tuberculosis es uno de los temas más importantes a tratar en la microbiología. Además de ser una enfermedad de devastadoras complicaciones, también es un rubro muy preguntado en los exámenes de aptitud diagnóstica. Por lo tanto, hablemos de el Mycobacterium tuberculosis. Comienzo. Su perfil básico nos indica que es una bacteria, es decir, pertenece al grupo de microorganismos dedicados a la inflamación, a la invasión y a la destrucción de los tejidos. Muy importante y a tener en cuenta, esta bacteria no reacciona a la tinción de Gram. Por lo tanto, esta técnica diagnóstica carece de importancia en cuanto a este microorganismo. Desde luego, en cuanto a sus necesidades metabólicas, encontramos que es un aerobio estricto. Este necesita sí o sí del oxígeno para poder sobrevivir y hacer de las suyas. Otra, a pesar de que este Mycobacterium tuberculosis en el paciente puede generar un estado de latencia, es considerado un microorganismo invasor. No hay simbiosis con esta bacteria. Nadie en nuestro sano estado debemos tener Mycobacterium tuberculosis encima. Pertenece a la familia de los micobacterias, y una de las características distintivas de esta familia es la presencia de componentes grasos, es decir, lipídicos, dentro de su estructura, más específicamente en la pared bacteriana. Su vía de transmisión, tradicionalmente sabemos que la vía respiratoria y sus secreciones infectadas, tos, estornudos, saliva, son la principal fuente de contagio. Sin embargo, un factor de riesgo a tener en cuenta es el contacto estrecho con estos pacientes, ya sea por parte de su cuidador doméstico o del personal de la salud, también juega un papel muy importante en cuanto a la adquisición de esta infección. Un dato a destacar del Mycobacterium tuberculosis es que no forma esporas. Recuerda que algunas bacterias que ya hemos tratado, como el Clostridium difficile, el Clostridium tetani o el Clostridium botulinum, sí pueden adquirir esta forma y sobrevivir a la hostilidad del medio externo. Sin embargo, el Mycobacterium tuberculosis no. Desde luego, este Mycobacterium tuberculosis es resistente a muchos antibióticos y es precisamente su anatomía, sobre todo su pared bacteriana rica en componentes grasos, los que hacen que éste sea resistente a los antibióticos de uso común. Por lo tanto, requiriendo de antibióticos más especializados y por largos periodos de tratamiento. Desde luego, el humano es el único hospedador de Mycobacterium tuberculosis y este tiene forma de bacilo, una forma cilíndrica. De hecho, también lo vas a encontrar con el nombre del bacilo de Koch. Los lugares que afectan nuestro cuerpo son todos estos. Va a depender de nuestra respuesta inmunitaria y de la integridad de la misma si es que el Mycobacterium tuberculosis ataca a un lado o ataca varios al mismo tiempo. A destacar que el Mycobacterium tuberculosis carece de toxinas para lesionar nuestros tejidos. Entonces, el daño que ocasiona el Mycobacterium tuberculosis es por medio de la respuesta de nuestras defensas. Es decir, nuestro sistema inmune reacciona ante la presencia de la tuberculosis y, así como destruye a la bacteria, también destruye tejido aledaño. Es decir, se encarga del invasor, pero no se hace responsable de los daños al tejido aledaño, y es precisamente esta reacción inflamatoria que genera nuestro mismo cuerpo la que ocasiona los daños a los tejidos y los síntomas característicos de esta enfermedad. Conocido como un bacilo ácido alcohol resistente, desde luego sabemos que la tinción de Gram no funciona con esta micobacteria, pero no por eso quiere decir que no vamos a poder teñirlas. Eso es muy importante. También a tener en cuenta que este Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir hasta 6 horas suspendida en el aire. Es por eso que el contacto estrecho con el paciente infectado, como ya lo habíamos dicho, puede ser un determinante factor de riesgo para la adquisición de esta enfermedad. Muy importante, su prevalencia es en países en vías de desarrollo y, si de algo sirve mencionarlo, no hay vector, no hay un insecto que nos lo pueda contagiar, a diferencia del dengue, que por cierto, ya estamos en épocas de merecer un buen dengue, así que ve la exposición. Sencillo, ¿eh? Entonces, como dijimos, tiene una forma cilíndrica de bacilo.
Su pared bacteriana es la que da esta morfología. Por dentro, al igual que otras bacterias, tiene su citoplasma y al igual que otras bacterias, tiene su cadena de ADN, su material genético, sus ribosomas que traducen y producen lo que el ADN demanda, y al igual que las otras bacterias, tiene en su pared el componente de péptidoglucano. Sin embargo, lo que hace diferencial al Mycobacterium tuberculosis de las otras bacterias que hemos observado es precisamente los componentes lipídicos grasos extras que tiene en la pared bacteriana precisamente. Con una medida alrededor de 0.5 a 3 micras y los componentes básicos de otras bacterias, como mencionamos, el Mycobacterium tuberculosis se distingue en cuanto a sus componentes de su pared celular, que al mismo tiempo le ofrecen resistencia a los antimicrobianos, como ya mencionamos, y son determinantes en cuanto a su biopatología. Entonces, en cuanto a sus componentes lipídicos tenemos todos estos. Sobre todo, y el componente que más abunda en esta micobacteria es el ácido micólico. Precisamente es de ahí que todos los integrantes de la familia del Mycobacteriaceae contienen gran cantidad de ácido micólico dentro de su pared bacteriana, lo cual los hace extremadamente resistentes. ¿Por qué? Porque el contener tantos componentes lipídicos en su pared bacteriana les genera poca permeabilidad y por lo tanto resistencia a los antibióticos de uso común. Cuando ya abordemos las clases de farma, veremos que, dependiendo del antibiótico que tú elijas, este puede destruir la pared de las bacterias, a los ribosomas, destruir su cadena de ADN o prevenir o impedir que ésta funcione. Sin embargo, en el Mycobacterium tuberculosis, como tiene todos estos componentes en su pared bacteriana, la hace más gruesa, poco permeable a los antibióticos típicos y desde luego la resistencia a los mismos. Y es esta poca permeabilidad y grosor de su pared la que hace que, como dijimos, el método de Gram no funcione. Sin embargo, hay otros métodos para poder teñirlas. Uno de ellos es utilizar un tinte denominado carbolfusina, la cual este tinte tiene gran solubilidad en las grasas de la pared bacteriana del Mycobacterium tuberculosis, permitiendo a este absorberla y fijarla a su pared. Una vez fijado este tinte en la pared de la bacteria, si lo tratas de desteñir por medio de alcohol, este no va a desteñirse. Es de ahí donde viene el nombre de los bacilos con ácido alcohol resistencia. No se despintan con el uso de alcohol, cosa que otras bacterias sí harían, sobre todo teñidas de Gram. Aquí permíteme hacer un comercial. Mucha gente llega a creer que el Mycobacterium tuberculosis es un Gram negativo, porque recuerda, con el método de Gram, las bacterias que se pintan de púrpura son positivos y las que se pintan de rojos son negativos. Sin embargo, no. El Mycobacterium tuberculosis no es un Gram negativo a pesar de que se pinta de rojo. ¿Por qué? Porque no es este método el que se emplea para su tinción, sino es el método utilizando este tinte, el cual se absorbe, se fija a la pared bacteriana y evita que se destiña a la hora de utilizar alcohol. Por eso se le denomina el bacilo ácido alcohol resistente. Trucha con eso. Bien, fin de comercial. En cuanto a su biopatología, el Mycobacterium tuberculosis, como dijimos, una vez entrado en el cuerpo, es captado por las células de nuestro sistema inmunitario. Estas células lo engloban y, dentro de su citoplasma, normalmente las bacterias y los microorganismos deben ser destruidos. Pero, gracias a los componentes lipídicos del Mycobacterium tuberculosis, este no es destruido en el citoplasma del sistema inmune y por el contrario, comienza a replicarse. Y otras células del sistema inmune, al captar esta situación, correrán en auxilio de la célula secuestrada para destruirla y destruir a tantos Mycobacterium tuberculosis como se pueda. Sin embargo, como dijimos, esta respuesta inmune es la responsable del daño a los tejidos aledaños y, desde luego, la principal causante de los síntomas que distinguen a la tuberculosis. Sencillo, ¿eh? Bien, entonces hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, como ya lo mencionamos, la duración de la exposición, la calidad de nuestra respuesta inmune, de nuestras defensas, la predisposición que tengamos a adquirir esa infección, la edad, desde luego, es un factor determinante porque mientras más edad tenemos, menos calidad de respuesta inmune también. Nuestro estado de nutrición, las personas con desnutrición también tienen desventajas. ¿Por qué? Porque estos tienen las defensas bajas. Enfermedades crónicas debilitantes como la insuficiencia renal, el cáncer,
el EPOC, el diabético, el hipertenso, todos estos tienen algo en común, que las defensas bajas. Muy importante también la ocupación. Por ejemplo, los mineros o los trabajadores de laboratorios, personal de la salud, médicos, enfermeros, dentistas, son los que están también en gran exposición a este Mycobacterium tuberculosis y desde luego un factor de riesgo enorme para el contagio y el desarrollo de síntomas. Bien, por lo tanto, si eres personal de salud, tienes que extremar las precauciones y utilizar todos los dispositivos de protección respiratoria pertinentes si es que vas a estar expuesto a pacientes con esto. De esa manera, las posibilidades de contagio serán bajas. Pero, si tú llegaras a contagiarte de una persona que te transmite el Mycobacterium tuberculosis, este Mycobacterium ingresaría a tu cuerpo por medio de la vía respiratoria superior, por medio de cavidad oral, nasal, faringe, y de esa manera esta bacteria entraría en nuestro cuerpo. Llegando entonces a la vía respiratoria superior, el Mycobacterium tuberculosis se toparía con las células de la mucosa y éstas por medio de un barrido ciliar van a expulsar nuevamente al Mycobacterium hacia el exterior. Es decir, nuestra vía respiratoria superior, nariz, boca, garganta, faringe, al captar la presencia del Mycobacterium tuberculosis van a barrerlo y lo van a sacar. Y no habrá problema, no estás infectado. Pero en 10% de los casos, este barrido no es suficiente y la Mycobacterium tuberculosis puede ingresar a estructuras de la vía respiratoria baja, pulmones, bronquios, bronquiolos y sobre todo los alveolos, que son la unidad funcional del pulmón, que en términos de fisiología sabemos que en el alveolo es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Expulsa el dióxido de carbono y deja ingresar al oxígeno. Por lo tanto, el que un Mycobacterium tuberculosis tenga acceso a los alveolos es una catástrofe inminente. ¿Por qué? Porque si este alveolo es una estructura tan importante y delicada para el intercambio, es decir, sacar el tóxico, que es el dióxido de carbono, y dejar ingresar al oxígeno, que es el nutriente, imagínate un tuberculosis, un Mycobacterium tuberculosis en esta estructura. Inflamación, destrucción, invasión. Entonces, ¿qué va a pasar? Se inflama el alveolo, no puede cumplir con sus labores, no podemos respirar y estamos bien muertos. Un poco de agua. Bien, entonces, una vez que el Mycobacterium tuberculosis llega a esa zona del alveolo, siempre hay células del sistema inmunitario, células de la defensa estacionadas ahí, en puesto de vigilancia. Entonces, una de esas células de nuestra defensa, denominada macrófago, capta la presencia del Mycobacterium tuberculosis. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Llega a donde está el Mycobacterium tuberculosis y lo encierra dentro de ella. Normalmente los macrófagos, cuando encierran dentro de sí a un microorganismo, estos tienen la posibilidad y la capacidad de destruirlo. Sin embargo, el macrófago se encuentra con un pequeño problema, un dilema. ¿Cuál? Que el Mycobacterium tuberculosis, una vez dentro de él, no puede ser destruido. Entonces el macrófago está en graves problemas. ¿Por qué? Porque normalmente destruye los microorganismos, pero este es muy resistente. ¿Por qué? Es aquí donde viene el segundo comercial. La tuberculosis, también abreviada TB, el Mycobacterium, ese bacilo de Koch, tiene estos componentes para su protección y proliferación. Expresa estos tres genes que le proveen protección y posibilidad de multiplicarse dentro del citoplasma del macrófago. También, como habíamos dicho, los componentes lipídicos grasas en su pared bacteriana le permiten la supervivencia, la resistencia a la destrucción que el macrófago debería generar. Por lo tanto, no solo no los puede destruir el macrófago una vez que los tiene dentro, sino que estos bacilos comienzan a multiplicarse dentro de él. Y una vez que se han multiplicado lo suficiente, revientan al macrófago y salen nuevamente libres dentro del tejido pulmonar. Pero, una vez libres, son captados por otra célula de las defensas, denominados monocitos. Y estos monocitos dicen, Ea, ¿tú qué estás haciendo aquí, en el tejido pulmonar, Mycobacterium tuberculosis? Y la tuberculosis le va a decir, bueno, es que yo estaba dentro de un macrófago, me multipliqué tanto, ya no cabíamos y lo reventamos y heme aquí, afuera.
Entonces el monocito va a decir, bueno, nada aquí afuera, no puedo permitir que estés en el tejido pulmonar, así que yo voy a hacer lo mismo que el macrófago, te voy a encerrar. Oh, que la canción. Bueno, entonces de esa manera los monocitos llegan a captar a los Mycobacterium tuberculosis que han reventado a los macrófagos, y de esa manera estas dos células de las defensas en una etapa inicial nos mantienen en un estado asintomático. Y todo bien hasta ahí. Lo malo es que tienen encerrada a una micobacteria dentro del pulmón, es decir, pueden tenerla encerrada en varias localizaciones, varias lesiones, limitadas si tú quieres, pero lesiones al fin. Normalmente, como ya habíamos dicho, dependiendo de la calidad de nuestras defensas, va a ser que, si los monocitos y los macrófagos hacen un buen trabajo, encapsulan al Mycobacterium tuberculosis y tú y yo no notamos nada. O a lo mucho puede haber síntomas muy leves. Todo depende entonces de la integridad de nuestra respuesta inmune. Ahora, una vez que ha pasado esto, que los monocitos y los macrófagos han hecho de las suyas y han englobado al Mycobacterium tuberculosis, 2 semanas después llega a pasar una y otra respuesta. Es decir, imagina pues que en el tejido pulmonar, donde se encuentra el Mycobacterium tuberculosis, como mencionamos, los monocitos y los macrófagos pueden responder. Ambos engloban a tuberculosis, pero es una protección parcial la que ofrecen, no es totalmente perfecta. ¿Qué quiere decir? Que tanto al monocito como al macrófago se le van a escapar uno que otro Mycobacterium tuberculosis y es entonces donde se genera la primera respuesta, que es la lesión a los tejidos. ¿Cómo es eso? Bueno, tanto los monocitos como los macrófagos saben que su protección no es perfecta y que uno que otro Mycobacterium se les va a escapar. Por lo tanto, por medio de una reacción que se denomina hipersensibilidad retardada, estos monocitos y macrófagos hacen un llamado a otra célula de la defensa, al linfocito T, preferentemente los que expresan la molécula CD4. ¿Te suena esa célula? Claro, en el video de los lentivirus, o sea del VIH, vimos que estos linfocitos T que expresan la molécula CD4 son el blanco de ataque del VIH. Ve el video si no lo has visto. Está bautizado como lentivirus. Bien, entonces estos linfocitos T, llamados por medio de los macrófagos y los monocitos, se unen a la batalla. ¿Para qué? Para estos acabar y exterminar a los bacilos que se le lleguen a escapar a estos dos. Si uno de esos bacilos de tuberculosis se le escapan al macrófago o al monocito, el linfocito T lo destruye. Y, para asegurarse que no van a escaparse de esa zona, se activan todavía más macrófagos. ¿Para qué? Para en caso de que haya un prófugo, estos sean englobados con los macrófagos y de esa manera entonces entre todas estas células de la defensa engloban a la bacteria y no la dejan salir, generando entonces lesiones localizadas pero bien controladas y mientras tu sistema de defensa esté intacto no van a dejar salir a este prisionero y los pocos que puedan salir serán interceptados por los linfocitos T y exterminados, generando entonces una lesión localizada cuyo centro, por medio de las lesiones que se genera por el sistema inmune, su centro se necrosa, es un centro necrótico, anaeróbico, y este ambiente ausente de oxígeno ayuda también a que el Mycobacterium tuberculosis no siga reproduciéndose, ya que como vimos en la diapositiva anterior, necesitan obligadamente del oxígeno. Entonces, entre los carceleros y los custodios, encapsulan al Mycobacterium tuberculosis y listo. Estas lesiones, estas aglomeraciones del sistema inmune que están encarcelando al Mycobacterium tuberculosis se conocen con el nombre de tubérculos o granulomas y estos a la larga llegan a cicatrizar o llegan a calcificarse. Todo depende de, insisto, la calidad de nuestro sistema de defensas. Entonces, si nuestros macrófagos, nuestros monocitos y nuestros linfocitos T están al 100, el Mycobacterium tuberculosis tiene un estate quieto. No llega a avanzar y listo, motivo de festejo. Pero lo malo aquí es que algunos
bacilos quedan latentes dentro de los macrófagos, es decir, a pesar de que dentro del granuloma o del tubérculo se generó un ambiente anaerobio y a pesar de que están los vigilantes y los guardias, siempre quedan algunos bacilos latentes dentro de los macrófagos vivos. Por lo tanto, no festejemos tan rápido. ¿Por qué? Porque uno que otro macrófago todavía los tiene ahí, dormidos, lentos, pero ahí los tiene. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento bajan tus defensas, por ejemplo con una infección del lentivirus, y estas tres líneas comienzan a disminuir, entonces los bacilos no tendrán custodios y saldrán a hacer de las suyas. Pero bueno, eso es un melón que abriremos luego. Entonces, una vez que tus defensas han respondido, pueden generar esta respuesta, encapsular al enemigo y dejarlo ahí y perpetuarte a ti en un periodo asintomático. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras defensas no son 100% efectivas o confiables? Bueno, cuando eso sucede, monocitos y macrófagos hacen su lucha, pero el Mycobacterium tuberculosis continúa replicándose, continúa tronándolos y continúa esparciéndose. Y, a pesar de la respuesta de las células inmunes, el Mycobacterium sigue su reproducción y genera lesiones más grandes. A pesar de los carceleros, a pesar de los custodios, a pesar de la buena respuesta de los linfocitos T, el Mycobacterium sigue creciendo, multiplicándose y generando lesiones más extensas. Incluso esas lesiones pueden llegar a los bronquios. El pleito es que, una vez que el Mycobacterium ha generado lesión, ha destruido, ha invadido, patrocinado por la respuesta inmune y llega a los bronquios, recuerda que bacilos de tuberculosis dentro del bronquio es una catástrofe. ¿Por qué? Porque una de dos, o de ahí pueden pasar directamente a los vasos sanguíneos y regarse por todo el cuerpo, o también con cada respiración, estornudo, salivación o tos va a haber expulsión. Es decir, cuando las lesiones son más grandes, somos extremadamente infecciosos en este aspecto. Y también esas lesiones crecidas pueden generar cavernas o cavidades que a su vez están rellenas de bacilos en exceso. Por lo tanto, tendríamos una afección pulmonar más extensa y desde luego síntomas respiratorios más severos que nos impedirían poder respirar adecuadamente y eso llevarnos desde luego a complicaciones e incluso al deceso. Y, por si eso fuera poco, la excesiva cantidad de bacilos multiplicándose e invadiendo fuera de control obligan al macrófago a que acuda al centro de mando, es decir, a los ganglios locales, donde, con la esperanza de que los bacilos de la tuberculosis sean destruidos, los depositan los ganglios, pero estos aprovechan que están ahí para diseminarse a todo el cuerpo por medio del sistema linfático. O sea que, si tus defensas no son de buena calidad, las lesiones en el pulmón no van a estar contenidas, van a ser extensas y pueden generar diseminación y síntomas más severos de afección pulmonar. Como dijimos entonces en la primera diapositiva, el Mycobacterium tuberculosis no nos hace daño directo. El daño a nuestros pulmones y los síntomas respiratorios que presentamos son patrocinados por la respuesta inmune. Recuerdas que el macrófago engloba al Mycobacterium tuberculosis y normalmente va a tratar de destruirlo por medio de estas herramientas, el interleucina 1, el 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, como ya mencionamos, el Mycobacterium tuberculosis tiene sus componentes grasos, sus componentes lipídicos que le permiten sobrevivir a este ataque destructivo del macrófago y empezar a reproducirse dentro de él. Y desde luego recuerda que los macrófagos y los monocitos, al verse superados por este Mycobacterium tuberculosis, llaman a los linfocitos T que expresan la molécula CD4 para que éste reconozca al Mycobacterium tuberculosis y ayude por medio de estas armas a destruirlo. Y sí lo hace, pero el problema es que si tienes las defensas ligeramente bajas o poco competentes, destruirán unos cuantos Mycobacterium tuberculosis, pero otros van a sobrevivir. Y el pleito es que los linfocitos T que expresan la molécula CD4 dañan a los tejidos aledaños, dañan al órgano en sí y éste sufre las consecuencias. Entonces, insisto, la tuberculosis nos genera un daño utilizando a nuestro propio sistema de defensas. Y es precisamente este reconocimiento por parte de nuestras defensas, al reconocer al invasor y el generar una respuesta, que
Con el paso del tiempo se han sintetizado métodos diagnósticos en base a esta prueba. Una de las más populares es la prueba de la tuberculina o PPD, del derivado proteico purificado. Es decir que, mediante una inyección subdérmica, te inyectan Mycobacterium tuberculosis ya muertos, con la esperanza de que tu sistema inmunológico, tanto macrófagos como linfocitos, los reconozcan y generen una reacción inflamatoria, una induración subcutánea en el lugar donde fue inyectada y al final esa prueba de derivado proteico purificado o prueba de tuberculina se mide esa reacción y entonces sería uno de los métodos diagnósticos para sospechar que tú y yo tengamos el tuberculosis dentro, en especial si tenemos una infección latente, es decir, si tenemos al tuberculosis encima, pero somos asintomáticos. Claro que en la mayoría de la bibliografía te vas a encontrar una tablita como esta, la cual indica que, dependiendo del tipo de población que seas, a la hora de medir la induración de la inyección, será positivo o no. Es decir, si tú eres una persona portadora del virus del VIH o en uso excesivo de medicamentos corticoides que disminuyen la respuesta inmune, con que la induración a la inyección, la ronchita, el enrojecimiento que se te va a ocasionar en la piel una vez inyectado el componente de la tuberculina, con que sea mayor o igual de 5 milímetros, con eso ya es positivo y la sospecha de tuberculosis se enciende. Sin embargo, si eres una persona que no convive con enfermos, con infectados, que no cuida enfermos y no es personal de la salud, tendrías que tener una induración y una roncha mayor de 15 milímetros para que sospechásemos que tienes al tuberculosis encima. Claro que hay que tener en cuenta algo, amigos. Esta prueba no es 100% segura. Llega a generar falsos positivos hasta en un 25%. Agua. Bien, entonces, como no es 100% digna de confianza por estos falsos positivos en porcentaje que es significativo, no se utiliza mucho para el diagnóstico, pero sí nos puede orientar ante la sospecha de esta infección. Bien, continuando entonces, las manifestaciones entonces. Fíjate muy bien, la tuberculosis, como dijimos, es una bacteria que entra por medio de la vía respiratoria superior. Si las defensas no son muy buenas, puede llegar a estructuras más profundas. Y, desde luego, como dijimos, estas estructuras son los alveolos. Por lo tanto, los pulmones son el primer órgano blanco de ataque de la tuberculosis y es donde van a iniciar los síntomas. Denominado en una etapa inicial, como dijimos, el Mycobacterium puede llegar al órgano y empezar a multiplicarse. Sin embargo, todo depende de nuestra respuesta inmunitaria. Normalmente, cuando llega de primera vez el Mycobacterium tuberculosis, le gusta mucho incrustarse en los lóbulos inferiores de los pulmones, generando entonces una condición de tuberculosis denominada primaria, en la cual, tan como dijimos, el sistema inmune puede englobarlos, como ciertos macrófagos pueden transportarlo a los ganglios aledaños, generando incluso inflamación de estos ganglios, generalmente los que están en la zona iliar y la zona alrededor de la tráquea. Estos ganglios pueden inflamarse e incluso llegar a ocasionar síntomas compresivos de la vía respiratoria. Pero, normalmente, si tus defensas son buenas, los síntomas van a ser leves porque el Mycobacterium tuberculosis quedaría englobado, quedaría encerrado. Incluso, como habíamos mencionado, y algo muy importante, las lesiones o los granulomas, tubérculos en el tejido pulmonar, que llegan a permanecer encerrados esos Mycobacterium, a la larga pueden cicatrizar o calcificarse. Así como eso sucede en el tejido pulmonar, también puede suceder en los ganglios linfáticos afectados. Y la calcificación de estos ganglios linfáticos en el hallazgo radiográfico, es decir, en una radiografía de tórax, se encontraría como un nódulo de Ghon, es decir, un ganglio linfático aledaño al tejido pulmonar que fue afectado por el Mycobacterium tuberculosis, que éste fue contenido por el sistema inmunológico y a la larga se calcificó. Eso es el nódulo o complejo de Ghon.
Sin embargo, como ya mencionamos, si nuestras defensas no son tan buenas, entonces vendrán síntomas más grandes. ¿Por qué? Porque la afección pulmonar y aledaña a este va a ser más extensa y se puede presentar entonces una lesión más extensa con los siguientes síntomas. Uno de ellos es el derrame pleural. Recuerda que anatómicamente hablando los pulmones están envueltos en una capa de doble hoja entre la cual discurre líquido pleural. ¿Por qué se da este derrame? Bueno, sabemos que el líquido que está en las pleuras es un filtrado del plasma, es decir, la misma circulación arterial dona esa agua a este tercer espacio que es la pleura para que a la hora de respirar tú y yo, que metemos aire y sacamos aire, estas dos hojas que tienen el líquido pleural en medio resbalan permitiendo que los pulmones se amplíen o se contraigan sin la necesidad de la fricción. Entonces, así como las arterias donan ese plasma para que ese plasma discurra en forma de líquido pleural, las venas también lo absorben. El problema es que, si tenemos esta población de riesgo en la que el Mycobacterium tuberculosis generó una lesión más intensa, más extendida, la inflamación también lo va a hacer. Y esa reacción inflamatoria va a ocasionar que los plexos venosos se inflamen, se obstruyan y no puedan absorber el líquido pleural. Las arterias lo donan, pero las venas no pueden absorberlo. Ese es el punto. Otro de los síntomas frecuentemente encontrados en cuanto a lesiones extensas a nivel pulmonar se refiere es la obstrucción bronquial, es decir, las mismas lesiones que el sistema inmune genera en consecuencia del Mycobacterium tuberculosis son suficientes para inflamar los tubos de los bronquios y obstruirlos. O, como ya mencionamos, un ganglio que haya sido afectado por el Mycobacterium tuberculosis porque un macrófago acomedido se lo llevó y éste se hinche, se inflame, también puede comprimir desde la tráquea hasta los bronquios principales y bronquios secundarios, generándonos entonces obstrucción y limitación del flujo aéreo tanto de entrada como de salida. Otra de las consecuencias, como ya habíamos mencionado, si la lesión es extensa en cuanto al Mycobacterium tuberculosis debido a estos factores de riesgo, es la formación de cavidades o cavernas. Y estas a su vez son lesiones que son ricas en bacilos en donde se multiplican en mayor cantidad y nos vuelven cada vez más infecciosos. Además, no olvides que el generar cavernas o cavidades es una lesión directa al tejido y también la predispone a sobreinfecciones bacterianas. No olvidemos que por ahí puede andar rondando un Streptococcus pneumoniae, por ahí puede andar rondando un Pseudomonas aeruginosa y sobreinfectar un pulmón previamente dañado y ensombrecer a su vez el pronóstico. Muy importante, como habíamos mencionado en la diapositiva pasada, la diseminación hematógena. Si crecen lo suficiente, si se multiplica lo suficiente el Mycobacterium tuberculosis debido a pocas defensas, este puede llegar a las arterias y las venas y entonces diseminarse a donde quiera. Cualquier órgano es susceptible, cualquier órgano está expuesto a recibir una siembra de Mycobacterium tuberculosis y desde luego manifestar daño por la respuesta inmunológica consecuente. Otro punto, como habíamos mencionado entonces, es la adenopatía, es decir, la inflamación excesiva de los ganglios linfáticos, lo cual desde luego puede causar problemas desde derrames pleurales hasta obstrucciones bronquiales y sobreinfección, incluso dolores torácicos crónicos que pueden simular una cardiopatía isquémica. Entonces, como lo mencionamos, una vez que el Mycobacterium tuberculosis está adentro, se denomina tuberculosis primaria. Depende de tu sistema de defensa. Si está íntegro, pueden ser lesiones pequeñas y localizadas que lleguen a lo muy lejos a los ganglios locales, que pueden generarte síntomas leves o ningún síntoma, hasta lesiones de más consideración, todo consecuencia de que tus defensas estén a la baja. Eso se consideraría la tuberculosis pulmonar o tuberculosis primaria. Sea como sea, si tu sistema inmunológico es competente, logrará, a pesar del daño que puede generar el Mycobacterium tuberculosis, logrará englobarla, encerrarla en un granuloma y meterla en un estado de latencia. Acuérdate,
¿Pueden englobar tu sistema inmunológico al Mycobacterium tuberculosis en un granuloma? Sí, pero más de alguna micobacteria se va a quedar viva, en un estado dormido, pero viva. Siempre vas a tenerlo ahí y siempre vas a tener el riesgo de que despiertes si tu sistema inmunológico se debilita. ¿Qué pasa entonces? Si este se debilita, entonces sufriríamos una reactivación de la tuberculosis, sea donde sea que en un periodo inicial nuestro sistema inmunológico la haya encapsulado, la haya metido al granuloma, si estaba en los pulmones, si estaba en los ganglios linfáticos locales, si alcanzó a llegar a la sangre y se fue a sembrar al hígado, o se fue a sembrar al intestino, o se fue a sembrar al cerebro, donde quiera que se haya sembrado, donde quiera que haya estado, si tu sistema inmunológico es competente y la encapsuló, ahí se queda. Pero, si tu sistema inmunológico baja por alguna situación, la tuberculosis puede reactivarse desde todos los puntos donde estaba encerrada, y estos puntos pueden ir desde el pulmón hasta el pericardio, hasta el hígado, glándulas suprarrenales, cerebro, ojos, etc. Y entonces, una vez reactivada por la caída del sistema inmunológico, ya se denomina tuberculosis secundaria, es decir, una tuberculosis que se reactivó de una infección que previamente había entrado en estado de latencia, y eso es consecuencia de que las tres líneas principales de nuestras defensas, macrófagos, monocitos y linfocitos T, que expresan la molécula CD4, disminuyen. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, hablaríamos que la reactivación traería, primeramente, en cuanto al pulmón, que es el sitio donde más popularmente se enclava y entra en periodo de latencia el Mycobacterium tuberculosis, desde ahí tendríamos entonces una diseminación generalizada en ambos pulmones. Principalmente el Mycobacterium tuberculosis salió del granuloma, salió del tubérculo, es decir, salió de la cárcel y empezó a esparcirse en el pulmón. Ahora, donde más lo vamos a encontrar la tuberculosis secundaria es en los ápices pulmonares y en las porciones superiores de los lóbulos inferiores. Ahí entonces el Mycobacterium crecerá, se multiplicará y lo poco que queda de tu respuesta inmunológica tratará de ayudarnos, tratará de dañarlos, de eliminar al Mycobacterium tuberculosis, pero como dijimos, hará un daño secundario al tejido pulmonar, exacerbando aún más los síntomas respiratorios. Y entonces, en el tejido pulmonar, como el Mycobacterium tuberculosis ya no tiene al carcelero, este crece a voluntad, aumenta su población y, desde luego, el daño, formando, como ya mencionamos, las cavernas, y es entonces cuando ya se nos va a manifestar síntomas como la tos y las expectoraciones. Pero aquí viene un detalle, las expectoraciones de una persona con tuberculosis pueden ir rayadas con estrías de sangre hasta expectoraciones totalmente sangrientas. ¿Por qué? Porque el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis y la formación de las cavernas puede ser tan extensa que lleguen a dañar un vaso sanguíneo. El problema entonces es que al dañar ese vaso sanguíneo y este se rompe, entonces va a generar sangrado junto con las expectoraciones. Es por eso que en una etapa secundaria, las personas ya pueden tener tos con expectoraciones sanguinolentas. ¿Por qué? Por el daño adyacente que hizo el crecimiento y la lesión del Mycobacterium tuberculosis a las arterias que estaban cerca del tejido pulmonar donde empezaron a crecer de nuevo. Algunas veces, fíjate muy bien, algunas veces este vaso sanguíneo no se rompe por el daño de la tuberculosis, sino que debilita sus paredes y genera una pequeña burbujita denominada aneurisma de Rasmussen, una de las principales preguntas encontradas en los exámenes de aptitud diagnóstica y clínica. Entonces, cuando tienes un vaso sanguíneo pulmonar que debilitó sus paredes y generó una burbuja, se llama aneurisma de Rasmussen, siempre y cuando haya sido debilitada esa pared por causa del Mycobacterium tuberculosis. Y entonces esto se manifestaría en nuestro paciente como hemoptisis, tos y expectoraciones con sangre. Desde luego, estas lesiones más profundas y más severas por la reactivación de la tuberculosis nos va a traer la formación de cavernas, y esas cavernas a su vez van a estar llenas de bacilos de la tuberculosis en multiplicación, lo cual nos hace todavía más infecciosos. Cuídate de un estornudo, cuídate de la tos de una persona que tenga cavernas con tuberculosis, porque esa sí es extremadamente contagiosa. Bien, desde luego,
El que aumente la cantidad de cavernas, mientras más cavernas haya en este pulmón, cortesía del daño de la tuberculosis, más posibilidades tenemos de caer en un cuadro denominado neumonía tuberculosa, la cual se va a manifestar por un distrés respiratorio más severo, disnea, la cual va a obligar al paciente a buscar atención médica e incluso requerir de respiradores artificiales, porque no le va a ser suficiente su pulmón dañado y lleno de infección para poder suplir las demandas que el cuerpo quiere de oxígeno. Entonces, a estas alturas ya aparecen manifestaciones típicas de la enfermedad tuberculosa, las cuales son fiebre, anorexia, sudores nocturnos y pérdida de peso. Muy importante, como la lesión pulmonar cada vez es más severa y el proceso inflamatorio puede llamar incluso a sobreinfecciones bacterianas, el pulmón puede generar una secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo que se conoce como el CIHAD, y eso se manifestaría dentro de los exámenes diagnósticos químicos en el laboratorio como una baja de sodio. Trucha, si tienes una persona entonces en un escenario clínico con factores de riesgo para tuberculosis, con tos, expectoraciones, hemoptisis, disnea, y de repente en la química sanguínea denotas los electrolitos séricos con el sodio hacia la baja, sospecha que tienes un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, consecuencia de una lesión pulmonar. Pero más adelante vamos a ver que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te acuerdas que el Mycobacterium tuberculosis podía viajar a cualquier órgano si es que llegaba al riego sanguíneo. Pues uno de los órganos a los que puede llegar es a la glándula suprarrenal, creando una insuficiencia suprarrenal y que esta a su vez también se va a manifestar con una hipotensión y una tendencia a la baja de sodio. Un poco de agua. Vaya que hace calor aquí adentro, ¿ah? Bueno, entonces eso en cuanto a las manifestaciones en el pulmón. Pero, como dijimos, así como el Mycobacterium tuberculosis puede sembrarse en otros lugares, también se encontraría entonces en la tuberculosis secundaria manifestaciones extrapulmonares, es decir, como habíamos dicho, ya sea por vía sanguínea o por vía linfática, el Mycobacterium pudo ir a sembrarse a otros órganos. Tu sistema inmunológico lo contuvo dentro del granuloma o tubérculo y ahí lo dejó. Con el paso del tiempo, su sistema de defensa bajó y estas siembras, estos granulomas con Mycobacterium se reactivaron. ¿En qué órganos entonces se reactivan más frecuentemente? Bueno, como habíamos mencionado, los ganglios linfáticos son uno de los lugares donde frecuentemente se asienta la tuberculosis y puede reactivarse, generando una infección denominada adenitis tuberculosa, que normalmente aparece en los ganglios subcutáneos de la zona cervical y supraclavicular, una condición que puede generar complicaciones como que ruptura, inflamación, fístulas, sangrado, ulceración de esos ganglios linfáticos que están a la altura de la superficie de la piel, una condición entonces de excesiva multiplicación de los Mycobacterium y la respuesta inmunológica inflamatoria que genera esas consecuencias. Sobre todo, nunca pierdas de vista la posibilidad de las sobreinfecciones bacterianas. A esa enfermedad se le denomina en la bibliografía la escrófula. Tener mucho cuidado en este aspecto. ¿Por qué? Porque los ganglios de esa zona son muy frecuentemente afectados y una de las manifestaciones estrella de las personas con tuberculosis secundaria. Bien. También la vía respiratoria superior puede afectarse en los casos de personas con tuberculosis. Lesiones de la faringe, laringe, epiglotis que pueden generar ronquera, dificultad para pasar alimentos, dolor, tos, ulceraciones, incluso las cuerdas vocales llegan a tener muchas ulceraciones por consecuencia de la reacción inflamatoria secundaria a la reactivación de la tuberculosis, cosa que, muy importante amigos, tienen que diferenciar del cáncer. Atentos con eso. Como mencionamos entonces, las pleuras pueden ser tanto en la tuberculosis primaria como en la reactivación. Acuérdate que una reactivación de tuberculosis en el pulmón puede generar un daño tan extenso que esa inflamación puede pasar a las hojas pleurales, dañarlas, inflamarlas, obstruir su retorno venoso y acumular el líquido, generando entonces una condición denominada tuberculosis pleural, la cual se manifestaría con estas
con estos síntomas y signos. Sobre todo la fiebre y el dolor torácico son muy específicos de esta condición. Desde luego, si tú mandas a analizar ese líquido pleural, claro, si hay un derrame de líquido no lo puedes dejar ahí, colapsaría, aplastaría el pulmón. Tienes que hacer una toracocentesis, meter un tubo por la vía torácica para drenar ese líquido. Y ese líquido que sacas, si tú sospechas de tuberculosis y lo mandas a estudiar al laboratorio, los hallazgos que vas a encontrar son todos estos: aumento en el número de proteínas, glucosa con tendencia a la baja, un pH con tendencia hacia la acidez, presencia de leucocitos, específicamente de los linfocitos CD4, y presencia de la adenosin desaminasa. Estos son básicamente hallazgos de laboratorio del líquido pleural que le sacaste al paciente para que pudiera respirar mejor, que te pueden orientar ante la sospecha y diagnóstico de que el causante es el Mycobacterium tuberculosis. Bien, desde luego, como mencionamos, el sistema de las defensas es el culpable, pero tienes que tener una sospecha diagnóstica rápida en cuanto al derrame pleural de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque de no eliminar, de no sacar ese líquido pleural, este corre el riesgo de generar un empiema tuberculoso, que es que las secreciones de la infección, porque recuerda que el Mycobacterium está haciendo de las suyas en el pulmón, el sistema inmunológico está respondiendo, ¿y qué viene de la respuesta inmunológica? La generación de pus. Y si esa pus llega al espacio pleural, donde el líquido está derramado, donde está acumulado en exceso, se combina tanto la pus con el líquido y eso se llama empiema, lo cual puede venir como consecuencia de una fístula, de una comunicación que hizo los bronquios infectados por Mycobacterium tuberculosis directamente al espacio de las pleuras. Lo malo es que, de no ser tratado se puede resecar esa pus dentro del espacio pleural, endurecer a las pleuras y entonces a la larga, si es que sobrevive el paciente, tendría problemas de que esa pus endureció a la cáscara, endureció a las hojas pleurales y ya no le permitirá a los pulmones expandirse ni contraerse, no les permitirá generar su movimiento de amplexión y amplexación. Trucha con esa consecuencia. Bien. Otro de los sitios entonces donde el tuberculosis pudo haber caído a sembrarse y a ser restringido y reactivado posteriormente se denomina tuberculosis genitourinaria. En el caso del hombre, normalmente se afecta el epidídimo en la zona genital, en el cual puede haber fístulas, inflamación, ulceraciones, incluso la presencia de masas en la zona del epidídimo que pueden ser confundidas con tumores, dolor, inflamación e incluso diseminación de ese proceso inflamatorio hasta las zonas aledañas, incluso crecimiento e inflamación prostático, que debe ser diferenciado del cáncer de próstata y de la hiperplasia benigna de próstata. También la vejiga es una zona donde puede haber siembras de Mycobacterium tuberculosis, que a la hora de reactivarse pueden dar desde dificultad, dolor al orinar, hasta sangrado al momento de orinar, salida de pus junto con la orina, y el paciente puede acudir a la consulta refiriendo frecuentes infecciones urinarias, frecuente mal de orín, frecuente poliaquiuria, poliuria, disuria, el cual es un coco. ¿Por qué? Porque normalmente los cultivos que tú y yo tomaríamos en estos pacientes salen negativos. Entonces tú dices, oye, nuestro paciente tiene síntomas de infecciones urinarias frecuentes, pero sus cultivos salen negativos, pues ¿de qué se trata esto? Pregunta, haz una buena exploración y sobre todo un buen interrogatorio, porque si es la tuberculosis haciendo de las suyas en una reactivación, puedes buscarla intencionadamente, llevar tratamiento adecuado y eliminar esas infecciones urinarias recurrentes, siempre y cuando los factores de riesgo, desde luego, concuerden. Bien, dentro de la tuberculosis genitourinaria se encuentra la afección a riñón y ureteres. Recuerda que en los ureteres puede haber una siembra de Mycobacterium tuberculosis y su reactivación e inflamación puede generar inflamación y estrechamiento de estos ureteres. Lo malo entonces es que si estos ureteres se inflaman y se tapan, la orina que el riñón produce puede regresarse, regurgitarse
por donde vino, regresar al riñón y generar un daño glomerular denominado hidronefrosis y, a la larga, una insuficiencia renal crónica por daño irreversible al riñón por su misma orina, que no pudo bajar a la vejiga. ¿Por qué? Porque la inflamación de la reactivación del Mycobacterium tuberculosis no se lo permitió. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y en cuanto a el aparato reproductor interno en la mujer, también puede sufrir consecuencias de una diseminación y siembra del Mycobacterium. Puede tener síntomas como el dolor pélvico crónico, como también puede tener situaciones de salpingitis, es decir, que el Mycobacterium tuberculosis en una etapa primaria se haya sembrado en las trompas de falopio y ahora que está reactivado genera inflamación, lesión, cicatrización. Lo mismo en el relleno, en la capa más interna del útero, que es el endometrio, también puede sufrir una reactivación y una inflamación, generando una situación denominada endometritis, que tanto la endometritis como la salpingitis generan cicatrizaciones, y lo malo es que esas cicatrizaciones a la larga pueden llevar a la esterilidad. ¿Por qué? Porque ningún blastocisto fecundado va a poder implantarse dentro de ese endometrio cicatrizado. ¿Por qué? Porque el tejido no va a estar apto para albergar un embarazo. Tener mucho cuidado. Y, desde luego, la inflamación del endometrio puede traernos como consecuencias sangrados uterinos anormales, dolor desmedido al momento de la regla o hemorragias masivas que pueden llevar a la paciente incluso a un choque hipovolémico. Un poquito de agua. Entonces, como ves, la tuberculosis es brava y brava con ganas. Pero agárrate de la banca porque todavía no acabamos. Bueno, esto era por si hacía 2 videos, pero no, vamos a seguirle. Entonces, volviendo a las cuestiones de las manifestaciones extrapulmonares donde nos habíamos quedado, la tuberculosis también puede afectar a los huesos, ya sea por reactivación de siembras o diseminación de los pulmones donde acaba de despertar. Los lugares en los huesos del ser humano que el tuberculosis gusta de afectar son la cadera, la columna y las rodillas, sobre todo articulaciones y huesos que soportan peso, generando entonces desde dolores de rodillas crónicos hasta aplastamiento de una vértebra sobre otra y con la consecuente compresión del nervio, generando muchos casos de paraplegia, una situación de alteraciones y de debilitamiento del disco intervertebral, mejor conocido como la espondilitis tuberculosa. ¿Qué quiere decir? Que las vértebras de nuestra columna frecuentemente son objeto de la siembra y reactivación de un Mycobacterium tuberculosis, generando dentro de estos infecciones, mejor conocida como la enfermedad de Pott. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo vertebral es reactivado porque ahí estaba dormida un Mycobacterium tuberculosis, ya sea que haya llegado por la vía sanguínea o algún ganglio paravertebral la haya diseminado de manera adyacente. Este cuerpo vertebral se va a infectar, generando lo que se conoce como un absceso frío, una colección de pus y de infección que normalmente avanza en sentido anteroposterior. Lo malo de este absceso es que es una colección de infección con Mycobacterium tuberculosis que puede irse a lugares aledaños como el músculo del psoas. ¿Por qué? Porque las vértebras de nuestra columna que comúnmente son afectadas por el Mycobacterium tuberculosis son las vértebras lumbares, por lo tanto por contigüidad afectando al músculo del psoas y generando una verdadera urgencia porque deben de drenarse inmediatamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque puede generar mucho caso de neuropatía, paraplegias, disminución de la movilidad, de la fuerza, de la sensibilidad y tono muscular por afección y aplastamiento del nervio que iba a esa dirección, ya sea de las extremidades inferiores, si tomamos en cuenta que lo más afectado es las vértebras lumbares. Bien, otro lugar frecuentemente afectado por siembra y diseminación es las meninges, las bolsitas que están protegiendo al cerebro,
La pía madre, el dura madre y la capa aracnoides pueden inflamarse por la reactivación y la inflamación del Mycobacterium tuberculosis, generando todos estos síntomas, desde cefaleas intensas hasta confusión, alteraciones del estado mental, isquemias, hidrocefalias y, sobre todo, paresia de los pares craneales. Es decir, los 12 nervios craneales pueden ser afectados, pero los que más se afectan son los que se encargan de los movimientos oculares. También, muy importante, si tú sospechas de una meningitis cortesía de la tuberculosis y obtienes una muestra de líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar, lo que encontrarás es gran contenido de proteínas, glucosa hacia la baja y la presencia de leucocitos, principalmente los linfocitos T, CD4. Pero también dentro de estas meninges, de estas bolsitas que protegen al cerebro, puede haber lesiones granulomatosas, tubérculos demasiado grandotes que aumentan la presión intracraneal, es decir, califican como masas que ocupan espacio y empiezan a comprimir al cerebro, generando síntomas locales, dependiendo de dónde haya crecido, y a esas lesiones, una vez que son identificadas, se les denomina como tuberculoma cerebral. Nota y comercial. Los libros hablan que cuando tengas una persona con meningitis cortesía de la tuberculosis, el uso de corticoides puede mejorar el pronóstico y disminuir el daño cerebral. Bien, fin de comercial. Entonces, como ves, el sistema nervioso central, sus bolsitas que envuelven al cerebro también son víctimas de la reactivación y la inflamación, por lo tanto tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero también existe lo que se denomina la tuberculosis digestiva, que se da por una de dos: o se diseminó el Mycobacterium tuberculosis por vía sanguínea y llegó a esa zona, o a la hora de toser el paciente se pasó una que otra flema con Mycobacterium tuberculosis y este bajó hacia el estómago, pasó el ácido clorhídrico y llegó y se sembró en el intestino. Los lugares en nuestro sistema digestivo que frecuentemente afecta la tuberculosis son el ilion y el ciego, en esta zona del inicio del intestino grueso, y la porción terminal, que sería el recto, ocasionándonos este tipo de síntomas. Fíjate muy bien, el dolor abdominal, la diarrea, el sangrado digestivo, la tumoración, sensación de bolas en el abdomen, son muy frecuentes en cuanto a manifestaciones del tuberculosis, pero aquí las últimas dos que te las puse más marcadas con otro tipo de color, la ascitis, que es el acúmulo de líquido en el espacio peritoneal, y la ictericia, que es el coloración amarillento de la piel. Estos se vendrían como consecuencia de que el hígado también haya sido afectado por el Mycobacterium tuberculosis. El hígado entonces se genera un daño hepático por la siembra, es decir, tanto la tuberculosis que está afectando al intestino grueso puede pasar al peritoneo y de ahí brincar al hígado, tanto como la tuberculosis que estaba en el pulmón agarró viaje por medio de los vasos sanguíneos y llegó y se sembró en la glándula hepática. Y entonces, en dado caso, presentarías los primeros síntomas de afección hepática sería la coloración amarillenta de la piel y el acúmulo de líquido en el espacio abdominal peritoneal. Trucha con eso, ¿por qué? Porque que el hígado se dañe es una catástrofe. Recuerda las clases de bioquímica, es prácticamente la fábrica del cuerpo y si este disfunciona estamos más muertos. Claro, si es que no nos mató la meningitis antes. Bien, entonces, también otra estructura afectada por la reactivación y despertar de la tuberculosis secundaria es el pericardio. Así como las meninges envuelven al cerebro, también la bolsa pericárdica o pericardio envuelve al corazón. Dentro de esta bolsa hay agua. ¿Para qué? Para que cuando el corazón esté latiendo, generando su sístole y su diástole, éste pueda resbalar adecuadamente. El problema es que si aquí vino y se sembró el Mycobacterium tuberculosis, pasa lo mismo que en las pleuras. Obstruye el drenaje venoso, acumula el líquido y entonces viene el problema de la restricción en cuanto al movimiento de sístole y diástole del corazón. Como ya mencionamos,
Que un Mycobacterium tuberculosis llegue al pericardio se da por vía de diseminación, es decir, un Mycobacterium que estaba en el pulmón invadió lo suficiente, llegó a un vaso sanguíneo y se fue de viaje y decidió sembrarse en el pericardio. El pleito es que, cuando ésta se reactiva, inflama el pericardio y entonces se va a manifestar de esta forma: dolores precordiales, derrames, taponamiento. El problema es que, si se tapan los plexos venosos que drenan este líquido pericárdico por causa de la inflamación por la Mycobacterium tuberculosis reactivada y la respuesta inmunológica, este líquido se va a acumular dentro de esta bolsita y va a apretar, va a apachurrar al corazón. Y este no va a poderse llenar de sangre ni exprimirse adecuadamente, restringiéndolo y generando entonces el riesgo de un choque cardiogénico y desde luego el deceso. Otro de los lugares que también por diseminación y siembra del Mycobacterium tuberculosis puede afectar la calidad de vida del paciente es la corioretinitis tuberculosa. Es decir, recuerda que una de las capas del ojo, una capa que está hecha de vasos sanguíneos para nutrir al globo ocular, es la capa coroides. Ahí precisamente es donde el Mycobacterium tuberculosis puede llegar y sembrarse, y en una reactivación inflamarlo y dañarlo, generando ceguera, disminución de la agudeza visual y la presencia de tubérculos en la capa coroides, lo cual es patognomónico de una variedad de tuberculosis denominada tuberculosis miliar. Bien, en cuestiones de tuberculosis que hacen un daño más extenso se encuentra el daño a la médula ósea. Dentro del relleno cremosito de los huesos, donde se forman los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, puede haber un daño por la inflamación y la invasión del Mycobacterium tuberculosis, haciendo que estas tres líneas disminuyan en su producción, con la consecuente anemia, baja en las defensas, todavía más, y la baja de plaquetas que predispondría a hemorragias masivas. Y, como habíamos mencionado en la diapositiva previa, la glándula suprarrenal también puede ser afectada por el Mycobacterium tuberculosis, generando entonces este tipo de síntomas, sobre todo dos muy peligrosos, que es la baja de sodio y la baja de glucosa, lo cual desde luego pone en peligro la vida y desde luego las funciones de la glándula suprarrenal. Bien, sencillo, ¿eh? Como ves, entonces el tuberculosis es una bacteria a la que le tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Bien, el diagnóstico. Como ya mencionamos, el diagnóstico del Mycobacterium tuberculosis tiene que ser clínico. Los factores de riesgo son muy importantes: personal de salud, contacto estrecho con infectados, pero sobre todo, agua. Pero sobre todo la calidad de nuestras defensas. Las defensas son las que nos van a proteger de esta bacteria que se encuentra en todos lados, sobre todo en países de desarrollo. Así que, si los síntomas concuerdan, los factores de riesgo concuerdan y el interrogatorio te indica que la posibilidad de Mycobacterium tuberculosis es alta, entonces llevas a cabo los métodos diagnósticos. Y estos son: por medio de diagnóstico de tinción, tenemos estas opciones. Por medio del diagnóstico vía cultivo, tenemos estas dos, el Lowenstein-Jensen y el Middlebrook. Lo malo es que estas son muy tardadas. Incluso hay bibliografía que te recomienda empezar tratamiento antes incluso de la confirmación por medio de cultivo. Precisamente ¿por qué? Porque tienes que disminuir la posibilidad de complicaciones. Bien. Hay otro método diagnóstico muy poco usado, pero sí mencionado en la bibliografía, que es la valoración de la sensibilidad a los fármacos. Es decir, yo sospecho mucho de la infección de tuberculosis en un paciente, le inicio tratamiento. Si responde bien, quiere decir que estaba en lo correcto y que sí es tuberculosis, y puedo empezarle el tratamiento incluso antes de que los cultivos estén a mi disposición. Otro método que normalmente se descubre de manera incidental es por medio de los estudios de imagen. A alguien que le toman una radiografía o una tomografía por otra razón y dentro del parénquima pulmonar se encuentran con un nódulo de Gone, por ejemplo, eso indica que había tuberculosis ahí rondando. La prueba de la tuberculina o PPD, como ya mencionamos, puede llevarse a cabo ante sospecha de tuberculosis, pero
por el alto índice de falsos negativos no es muy confiable. Sin embargo, en algunos lugares, en algunas clínicas se sigue utilizando como método de screening. Bien, y desde luego hay otra prueba que cuantifica precisamente la respuesta del interferón de los linfocitos ante la presencia de los componentes lipídicos en una inyección o una exposición del Mycobacterium tuberculosis a las defensas del hospedador, una prueba llamada cuantiferón tuberculosis. El objetivo pues es que encuentres, ya sea por medio de los cultivos de las tinciones en un tejido que tú sospeches que tiene tuberculosis, uno de los datos patognomónicos en cuanto a las biopsias se refiere es que encuentres granulomas, tubérculos, necrosis, caseificación y bacilos ácido alcohol resistentes. Si en alguna toma, por ejemplo, una toma del hígado, de biopsia, una toma de biopsia de la glándula suprarrenal, una toma de biopsia del pericardio o del peritoneo, te encuentras lesiones tipo granulomatosas o tubérculos con bacilos resistentes a la decoloración por alcohol, ahí tienes entonces, si aparte de eso los factores de riesgo, los síntomas del paciente indican que es tuberculosis, vale, inicia el tratamiento, está plenamente justificado. Desde luego tienes que hacer diagnóstico diferencial con todos estos, no todas las manzanas son verdes, y debemos iniciar el tratamiento lo más pronto posible precisamente para eliminar la posibilidad de complicaciones. ¿Hecho? Bien, de manera preventiva, en algunos países se utiliza la vacuna BCG del Bacillus calmette-guerin. Este depende del país donde te encuentres y la cartilla de vacunación que se maneje se aplica a los recién nacidos. Es la vacuna que les hace una ronchita en el brazo y esa se les queda toda la vida. Normalmente, esa vacuna previene la tuberculosis meningia y miliar, es decir, diseminada en varios órganos al mismo tiempo en lactantes. Si perteneces a un país donde la tuberculosis es una enfermedad muy prevalente, seguramente te habrán inyectado esas cuando eras un nene. Bien. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, como dijimos, es por medio de antibióticos especiales, dado que los componentes lipídicos del tuberculosis no permiten responder a los medicamentos tradicionales antibióticos, se necesitan entonces fármacos especializados. El tratamiento va dirigido a dos cosas. Uno, interrumpir la transmisión, hacer al paciente menos infeccioso. Y dos, prevenir complicaciones en la persona que ya lo padece. Entonces, de manera histórica, amigos, antes la streptomicina era uno de los medicamentos más buenos en contra de este Mycobacterium, pero por cuestiones de resistencia bacteriana ya no se utiliza. En su lugar, los fármacos de primera línea son estos cuatro: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Estos tienen diversas ventajas, son bactericidas, son esterilizantes y el Mycobacterium tuberculosis aún no tiene total resistencia ante estos. Cuando tú los usas, lo utilizas en dos fases. Una fase es bactericida para disminuir los síntomas de un paciente y hacerlo no infeccioso. Y la segunda fase es la esterilización, eliminar cualquier micobacterium persistente y evitar las recidivas de la enfermedad. Trucha con eso. Entonces, estos cuatro medicamentos, amigos, estos cuatro se utilizan en regímenes. Dependiendo de la condición del paciente, es el régimen que vas a utilizar. El más común utilizado es un régimen en dos partes. Una parte inicial, un régimen inicial o bactericida, en el cual durante 2 meses vas a utilizar a los cuatro medicamentos. Situaciones especiales pueden hacer que esos 2 meses se prolonguen a 5. Normalmente, 2 meses con esos cuatro medicamentos, pero por ejemplo, si el paciente a los 2 meses sigue con cultivos positivos de tuberculosis a pesar del tratamiento, entonces se amplía la fase inicial a 5 meses. Y hay una fase de continuación que normalmente son 4 meses más de tratamiento con solo isoniazida y rifampicina. Claro que también situaciones especiales pueden hacer que esta segunda fase de régimen se amplíe. Por ejemplo, que los cultivos sigan saliendo positivos o en el caso de embarazo. Bien, muy importante, al igual que vamos a ver en farmacología, los efectos adversos hay que tenerlos en cuenta. El isoniazida presenta un efecto adverso, que es la neuropatía, por lo que casi siempre se ofrece este manejo junto con piridoxina, vitamina B6. Los pacientes que toman isoniazida durante el régimen también se les tiene que dar complejo B para evitar las situaciones de parestesias,
disestesias, calambres, dolores neuropáticos que puede traer como efecto adverso este medicamento. La rifampicina puede hacer que el número de plaquetas disminuya. La piracinamida, su marca de efecto adverso es el aumento del ácido úrico y la artritis gotosa en las personas que padecen esta enfermedad. Y el etambutol, una de las preguntas muy frecuentes en los exámenes es sus efectos adversos del etambutol, la neuritis óptica y la disminución consecuente de la agudeza visual. Y el streptomicina, aunque no se usa, puede a la larga generar lesiones en el octavo nervio craneal. Es decir, puede generar sordera a la larga. Bien, algunos otros puntos entonces a tener en cuenta es que cuando tú estás tratando a un paciente con tuberculosis, si a los 3 meses de darle tratamiento los cultivos siguen mostrando que el tuberculosis sigue ahí, piensa en dos cosas: que fracasó el régimen y el paciente no lo siguió adecuadamente, o estás en la presencia de un Mycobacterium resistente. Por lo tanto, los cultivos deben de sacarse cada mes para estar monitorizando al paciente. Y por último, los efectos adversos. Uno que es muy común en estos 4 medicamentos es la hepatitis. Por lo tanto, las pruebas de función hepática son pruebas de laboratorio que deben de sacarse con periodicidad en estos pacientes. Y si muestras que el hígado está siendo dañado por el uso de estos medicamentos, retirarlos un tiempo y una vez que se restablezca la función hepática, volver a instaurarlos. Y si vuelve a lesionarse el hígado, entonces sí retirarlos definitivamente. ¿De acuerdo? Bien. Sencillo, ¿eh? Bueno, los datos relevantes en el caso de los exámenes de aptitud diagnóstica y clínica. Bueno, como mencionamos, las manifestaciones dependen del estado inmunitario. Sospecha de tuberculosis urinaria cuando tengas pus en la orina, una orina con pH ácido y los cultivos persistentemente salgan negativos. Muy importante, una versión de la tuberculosis denominada tuberculosis miliar. Eso se da frecuentemente en personas con estados inmunitarios muy comprometidos. ¿Qué quiere decir? Que desde un inicio llega la tuberculosis y se riega a varios órganos. El sistema inmunológico los persigue y genera lesiones pequeñas de 1 milímetro de diámetro amarillentas, que son granulomas que se tornan en este color, que asimilan a las semillas del mijo. Por eso precisamente se denomina la tuberculosis miliar, que es una afección catastrófica porque muchos órganos al mismo tiempo disfuncionan, son sembrados por el Mycobacterium tuberculosis, inflamados y dañados. Bien, entonces, como habíamos mencionado, si tú encuentras granulomas o tubérculos en la capa coroides del ojo, eso es un dato muy sugestivo de tuberculosis diseminada. Desde luego, otro punto a tener en cuenta que los cultivos positivos persistentes a los 3 meses del tratamiento sospecha o que está chafeando o que el Mycobacterium es resistente. Muy importante lo que acabamos de decir, todos los fármacos en contra de la tuberculosis pueden generar daño hepático, atento con eso. La piracinamida por su lado genera hiperuricemia y riesgo de una agudización de la gota. El isoniazida genera neuropatía y tienes que acompañarla siempre de complejo B. El etambutol genera disfunción y disminución de la agudeza visual por la neuritis óptica. Y muy importante, la vacuna que se le pone a los nenes los protege de la tuberculosis diseminada y de la tuberculosis meningia. Un poquito de agua. También importante que, a pesar de ser una prueba de screening en algunos centros de salud, la prueba del derivado proteico purificado, el PPD o tuberculina, puede generar falsos negativos hasta en un 25%, en especial si el paciente tiene un estado inmunitario comprometido por la infección por VIH. Y por último, si encuentras tanto en líquido peritoneal como en líquido pleural la presencia de adenosín desaminasa, eso es muy sugestivo de la infección por tuberculosis. Sencillo, ¿eh? Nos extendimos un poco más, pero bueno, este microorganismo lo merece. Estoy a tus órdenes, cualquier duda que tengas. Muchas gracias por tus comentarios. Saludos a todos.